buenas, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí los amigos de 101 Televisión, ya saben ustedes el programa El Escaparate, este espacio que tiene por objetivo dar visibilidad a todo el tejido empresarial, bueno, pues de la Costa del Sol, de la zona, en cualquier caso, contarles, informarles, ¿verdad? Y en este caso, en el día de hoy, pues tenemos algo muy particular y yo creo que vamos a hablar de formación que luego puede dar pie a ser un emprendedor, lo que quiere decir que estamos un poco en la misma rueda, ¿verdad? Formación, empresarios, emprendedores, comerciantes, empleos, riqueza, ¿verdad? Sabemos que somos un destino eminentemente turístico y que todo empieza en la playa, sol y playa, y a partir de ahí creamos cantidad de sectores. De lo que vamos a hablar hoy, yo no le voy a decir que ese puede ser uno de los programas más complicados que he hecho en mi vida, que ya tenemos unos pocos de años, ¿no? Pero sí tengo que reconocer que nunca me había planteado que es un tema que es parte de nuestra vida, cuidado, ¿eh? Ahora lo van a ver. Pero, y un empleo, una formación, que yo creo que es importantísimo, ¿eh? A ver, como la vida misma, ya lo van a ver ustedes, lo van a comprobar, pero algo totalmente desconocido para la gran mayoría, salvo para aquellos que se interesan por este tema y que pueden tener una salida profesional, ¿ves? Ya entramos en el empleo y entramos en el escaparate, ¿verdad? Les cuento, Ezequiel Hinojosa, él es el representante en este caso de Thanatos Formación y su cargo es... soy tanatopractor y docente de la formación para el empleo. Soy el profe de Thanatos, de aquí de la delegación de Málaga. Delegación de Málaga. Thanatos Formación, yo les leo, me lo podía explicar él, y de hecho ahora lo va a explicar, él me lo va a contar, yo lo voy a leer. Es un centro especializado en la formación del sector funerario con más de 15 años de experiencia. Ofrecen cursos de tanatopraxia, tanoestética, que son disciplinas relacionadas con la conservación y preparación de los cuerpos para su último adiós. Estos cursos están diseñados para proporcionar tanto formación teórica como práctica y están acreditados por centros específicos y personal cualificado. Es el caso de Ezequiel. Además de los cursos de tanopraxia y tanatoestética, si lo digo mal me corriges. Tanatoestética. Tanatoestética, sí. Thanatos Formación también ofrece cursos de cremación, mantenimiento de hornos, así como talleres prácticos de suturas orientadas al ámbito funerario. Los cursos están disponibles en varias ciudades, Madrid, Málaga, Sevilla y Santiago de Compostela. ¿Falta alguna más? Madrid, Málaga, Sevilla y también online, de forma online. O sea online. Que al final acabamos llegando a todos los rincones de España y del mundo. Sí. Ezequiel, tú eres tanatopractor, ¿se dice? Tanatopractor, sí. Tanatopractor y docente de formación. Es decir, a ver, yo después de la introducción que he hecho, de lo que he leído, la muerte es parte de la vida. Eso está claro. Mira, la muerte es parte de la vida y la formación, como bien has apuntado al principio, la formación es parte del empleo. O sea, esto es totalmente, claro. Desde que el ser humano es ser humano, quien se ha querido dedicar a un oficio, ha tenido que formarse primero, ya sea como aprendiz de alguien que se dedicaba a esto o en una academia o en algo que se dedicaba pues a formar, ¿no? En nuestro caso, obviamente, si quieres ser un buen tanatopractor, si quieres ser un buen funerario, que no digo que no los haya, por supuesto que los hay en todos lados, necesitas obviamente formarte y eso es una cosa súper importante a tener en cuenta. No hay empleo si no hay formación previa. Sales a la calle y dices tanatopractor y yo creo que muy poca gente sabe lo que realmente es. Y te contestan tanato qué. Tanato qué. Tanato qué, ¿no? Lo de tanato, pues sí, tanatorio, ¿bien? Sí. Pero yo por eso te decía que, bueno, que la muerte forma parte de la vida. Quiero decir con esto que es un trabajo importantísimo el que realizan, o bueno, iba a decir el que realizáis, en tu caso es la... ¿Te puedo tutear? Sí, claro. Gracias. En tu caso es la formación, ¿no? Pero que es un mundo muy desconocido, quiero decir, ¿no? Y sabes que, bueno, nuestra sociedad y sobre todo los andaluces, ¿no? Bueno, yo creo que esto, siempre que se habla de estos temas, porque hablar hay que hablar, pero
es un poco tabú. Vamos a reconocerlo. Oye, no me puedes hablar de otra cosa. Va en nuestra cultura, bastante, ¿verdad? ¿Perdón? Es un poco bastante tabú. Claro. Que es un problema, porque estamos hablando de algo tremendamente común, tremendamente normal, por gracia o por desgracia. Ese es el ciclo la muerte de la vida. Es parte de la vida. Todo el mundo muere, por gracia y por desgracia, y alguien tiene que gestionar eso. Alguien tiene circunstancia, situación. Exactamente, alguien tiene que gestionar ese cuerpo que fallece y que supone ser algo que en principio, pues bueno, es un sujeto infectocontagioso porque es algo que se está descomponiendo, etcétera, y hay que también tratar y trabajar pues una serie de personas que están vivas y que quedan ahí viviendo un trauma, que es uno de los mayores traumas que existe en la vida, porque la muerte no tiene solución, mueres y mueres, eso es así, y tienen que afrontar ese trauma y nosotros tenemos que ser pues esa primera piedra en esa superación sana de un duelo. Es decir, sois, ahora vamos a hablar, porque quiero hablar también un poco de tu caso concreto, porque claro, tú has pasado, has pasado también por este centro o uno parecido, claro, para llegar a donde estás. Yo estudié aquí en su momento. Y elegir. Ahora vamos a hablar de eso. Quiero decir con esto, tenemos que hacernos la idea, Ezequiel, que los que nos están viendo, al igual que yo, no tengo ni idea de este asunto. Es decir, yo me he documentado, he leído, por supuesto, como en cada programa que tenemos que hacer los que nos dedicamos a la comunicación, pero yo quiero empatizar con los que nos están viendo. Entonces, vamos a partir desde cero. Sí, ¿esto qué es lo que es? Porque claro, a ver, uno ya con la edad que tiene, pues ha tenido obligado a pasar por situaciones donde ha tenido importantes, sí, igual que tú, hemos tenido ya importantes pérdidas de familia, amigos y tal, y lo que sí hay que reconocer es que las funerarias, por ejemplo, pues las buenas, las que se precien, tienen un trato exquisito, sí, un tacto increíble, para saber cómo actuar, cómo estar, cómo tratar en esa situación tan particular y tan importante, para la persona afectada que ha perdido un familiar o un amigo. Quiero decir que todo esto no es un botón y volar, no, esto requiere una preparación. Requiere una preparación. Insisto, porque no solo estamos trabajando con difuntos, que no dejan de ser difuntos y tal, sino que estamos trabajando también con personas vivas. Con la familia, claro. Con las familias que están pasando por esa situación traumática y por lo tanto nosotros tenemos que ayudarles, al menos, insisto, en poner esa primera piedra para esa superación sana de un duelo. Nuestro trabajo es tremendamente humanitario. O sea, yo veo mi trabajo como algo completamente humanitario, totalmente, desde el punto de vista en el que está comprobado, en el que un duelo que no se supera correctamente se enquista, ¿no? Se convierte en un duelo complicado, un duelo crónico o patológico, puede llevar a depresiones y esas depresiones pues al final pueden llevar incluso a suicidio, que debemos recordar que es la primera causa de muerte no natural en España. O sea, que es algo de lo que no se habla, que es también como otro tema bastante tabú. Es decir, entonces, perdona que te interrumpa porque me van sucediendo preguntas, sí. Y ya te digo, Ezequiel, la idea es empatizar con un funeral más mal gestionado, mal llevado, que lo decimos más coloquialmente, puede desembocar en eso que acabas de decir, en un suicidio por parte de algún miembro de la familia que no lo encaja bien, y es ahí donde vosotros tenéis que jugar un papel muy importante. Sois auténticos también psicólogos. Sí, no, es verdad que yo cuando doy clase y demás lo digo, no somos psicólogos, o sea, no, ya, pero quiero decir sí es verdad que la labor que cumplimos, o sea, que tenemos es de pura psicología. Completamente, o sea, es que la primera piedra esa, insisto, que nosotros ponemos en ese momento en el que la familia está completamente perdida es fundamental. Es obvio que personas hay infinidades de personas, de emociones, de sentimientos, cada uno gestiona a su manera, ahí juegan muchísimos factores propios de la persona, de su entorno, etcétera, pero es cierto que esa primera piedra que nosotros colocamos con nuestro trabajo, un buen acondicionamiento, un buen trato a la familia, un principio de guía que se supone en ese duelo, puede evitar obviamente muchísimas desgracias en el futuro. Yo pongo siempre un ejemplo muy característico, ¿no? O sea, tú vas saliendo por la mañana de tu casa, ¿no? Y te tienes que despedir de tu mujer, suponiendo, ¿vale? No sé, lo que sea, o de tu ser querido, ¿vale? Si tú a esa persona la ves pues tranquila, desayunando, está bien, está feliz, está contenta, está en un buen día, pues bueno, le darás un beso, le dirás adiós, nos vemos luego y tal, y te vas tranquilo. Pero si tu mujer o tu ser querido o tal está ahí por la mañana, está sufriendo porque está enfermo
o está mal, o está llorando, está pasando una situación, y tú te tienes que ir a trabajar, tú no te vas tranquilo, ¿a que no? O sea, a ti te cuesta trabajo despedirte de esa persona. Pues esto es igual, o sea, si tú tienes al final un mal trabajo, un mal acondicionamiento, y está la persona pues en una situación, pues bueno, la que da la propia biología de la vida, o sea, las bacterias descomponen el cuerpo, pueden crear una imagen muy desagradable de ese cadáver, ¿vale? Pues si el familiar ve eso, ¿cómo va a ser capaz de despedirse? Al final un duelo es una pérdida, o sea la que sea. O sea, vivimos duelos constantes en nuestra vida. Porque se te rompa el coche si eres muy materialista, porque pierdas un trabajo, porque rompas con tu pareja, por una muerte de una persona, de una mascota o de lo que sea. O sea, pérdidas vivimos a lo largo de nuestra vida y saber gestionarlas es fundamental. Tú tienes más facilidad de despedirte, de decir un adiós, que ese es el primer paso fundamental para superar un duelo, ser capaz de despedirte y decir adiós, porque si no, no estás reconociendo esa muerte y por lo tanto no vas a reconocer el proceso, ¿vale? Si tú eres capaz de despedirte y de decir adiós, vas a poder elaborar ese duelo, vas a poder iniciar. Entonces, si tú haces un mal trabajo y tienes delante a tu familiar recordándote constantemente a su muerte, a su situación de muerte, a cosas negativas y tal, no te despides y por lo tanto no elaboras el duelo. El duelo se complica, eso puede acabar en depresiones y puede acabar, obviamente que puede acabar también Aunque todo eso, como bien apuntas, Ezequiel, bien gestionado, puede ser que cuando te acuerdes de tu familiar no te creen ningún trama, sino que dices, bueno, he asumido que ha fallecido, pero me tengo que quedar con los mejores momentos. Si y tú eso haces incluso te da esta fuerza para seguir viviendo, Si tú haces un buen trabajo de acondicionamiento y de trato a la familia, etcétera, todo en la circunstancia, un situación, global, ¿vale? Un sepelio, un servicio correcto en condiciones. Si tú haces eso, el familiar, cuando esté delante de su ser querido fallecido y lo vea como si pareciera, malamente dicho, como si estuviera dormido, ¿vale? Tranquilo, descansando, que hemos quitado esa máscara de la muerte en el que la persona pues está relajadita, tal, no te recuerda a la muerte. Esa imagen positiva, positiva entre comillas, entiéndaseme. Sí, se entiende el contexto en el que estamos hablando, dentro de ese contexto, esa imagen va a ir sustituyendo a imágenes dentro de tu cerebro, a imágenes negativas, imágenes de muerte, imágenes de esa persona mal, ¿no? En la enfermedad, previo a la muerte, en ese proceso de muerte, etcétera. Y esa imagen positiva que va a ir quedando ahí en tu cerebro, pues bueno, pues te va a ayudar a superar ese duelo. Sobre todo a iniciar. Nosotros vamos a estar poco tiempo con la familia, o sea, cualquiera que haya pasado por esto, cualquier persona, y se le muere un ser querido, como mucho está 24 horas en un tanatorio, velando a ese cuerpo, estoy hablando aproximadamente, ¿vale? Velando a ese cuerpo, que si luego se le da destino final, o sea, todo eso. ¿Vale? Pero tú estás poco tiempo. Nosotros, para tratar psicológicamente una cosa, o sea, un psicólogo necesita de muchísimo más tiempo. Pero insisto en que nuestra parte fundamental es esa primera piedra, ese acondicionamiento de que ese familiar pueda ver a su ser querido descansando con todo el trabajo que nosotros hacemos, que va mucho más allá del maquillaje, obviamente, porque siempre nos meten por la vaina del maquillaje y hacemos muchísimo más. Sí, eso es algo que yo he descubierto y que vamos a intentar hablar y conocer ahora, una vez que, porque cuando, y lo cuento a modo de anécdota, cuando fuimos a preparar la entrevista con Cristina, sí. Bueno, pues yo me quedé así un momento como diciendo, bueno, claro, mi desconocimiento era, esto es Sota Caballo Rey. No, una vez que entré en la página web que tenéis para tanatosformación.com, creo que sí, es. tanatosformación.com. Sí, aparecerá de vez en cuando también aquí en pantalla la página Si no, web. en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, estamos en todos lados. Bien, bien apuntado. Pero bueno, ahí mira, ahí tenéis en YouTube ahí está, ya también. tenemos en YouTube, sí, que de hecho vamos a ir luego bien. Bueno, en cualquier caso, tanatosformación.com. Lo que quiero decir con esto es que una vez que me metí en la página me di cuenta, digo, bueno, esto no es lo que yo pensaba, esto es mucho más extenso. Claro, es un momento de 24 horas, pero donde hay que cumplir muchos deseos según la persona, el familiar del difunto. Es lo que tú decías un poco. Son 24 horas, pero 24 horas muy intensivas y todo va a depender de la exigencia, yo iba a decir capricho no lo borre, check delete, sino del deseo de la familia, ¿no? Pues que si, no sé, que si deseo maquillaje... de la familia,
que si maquillaje, que si cremación en vez de... No sé, ahí ya me pierdo un poco, pero bueno, tengo aquí ahora para preguntarte. Fíjate, quiero decir... y perdón que te No, corte. por favor, si el que tienes que hablar es tú. Deseo de la familia, pero también deseo del difunto. Porque antes de irse igual dijo algo. Claro, igual dijo y se debería de fomentar que cada uno fallezca y se trate su funeral como cada persona quiera. O sea, lo que pasa es que, claro, volvemos otra vez a lo mismo, al tema tabú, ¿no? O sea, la muerte es tan tabú que ni siquiera tú con tus seres queridos hablas, pues a mí me gustaría que tal, o a mí me gustaría que tal. A lo mejor algunos comentarios hay por el aire sobre el tema y punto, pero queda todo como muy en el aire. Se debería de fomentar más lo que quiere el difunto. Tener claro qué es lo que quiere el difunto y la familia. Porque es verdad que ya la ley de por sí empieza a tratar al difunto, yo lo digo en clase sin ningún tapujo, como a un saco de patatas, o sea, porque el mismo reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, que de hecho esa es la ley principal que rige el mundo funerario. ¿Y cómo la llamas? Es el reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria. Este reglamento, te llevarás las manos a la cabeza, es de 1974. Y los profesionales decís que ya había Estamos en 2025. Había que actualizar, ¿no? ¿O qué? Habría que actualizarlo, habría que ponerse manos a la obra porque... ni los índices de cremación eran los mismos en los años 70 que ahora en 2025, cuando más de la mitad de la población tiene deseo de cremarse, ¿vale? Ni el contexto sociopolítico, ni el contexto mortuorio, ni religioso, ni todo. O sea, todo ha cambiado muchísimo. O sea, tenemos que partir de la base que estamos con una ley, que ya esa ley tira de los años 70, o sea, el año 74, primero que teníamos hasta otro régimen aquí en España, completamente diferente. O sea, y eso... tiene que primeramente actualizarse. Hay que partir de esa base como algo fundamental, completamente. Wow, increíble. Me disperso un poco, pero vuelvo ahora. ¿No te importa que hablemos de ti un poco? No, claro. Él es gaditano, pero... De Cádiz. De Cádiz, De la Sierra de Cádiz, de Prado del Rey. Y no se me vaya a ofender usted. Yo siempre digo que los andaluces sí pueden hablar castellano, pero los castellanos que no intenten hablar andaluz. Se les complica. Escúchame, Ezequiel, porque te iba a preguntar, ¿cuál es el perfil de joven persona que decide formarse en esto? Y bueno, me agarro a ti. En tu caso, ¿cómo sucedió? Vale, pues te respondo a las dos preguntas. A la primera te respondo rápido, o sea, es también algo sorprendente, pero el perfil es completamente diverso y variado. O sea, yo tengo alumnos de todas las edades, desde los 18 años hasta los 60, así aproximadamente. O sea, tengo alumnos de todas las edades que vienen de todos los ámbitos profesionales, o que no han estudiado, o que nunca estudiaron, o que han estudiado en la universidad. Y que ven aquí una salida profesional. Tal, sí, exactamente, y que ven aquí una salida profesional y que ven algo... pues que les gusta o que siempre les ha gustado, pero que claro, por ese lenguaje tabú, pues nunca se decidieron y nunca encontraron información sobre lo que se puede estudiar. En mi caso, yo estudié historia en Sevilla en su momento, o sea, yo esto ni lo tenía ni pensado. A mí fue una experiencia personal la que me dio un poco el clic. A mí falleció mi abuelo, fue la primera muerte a la que yo me enfrenté con 27 años y yo pues decidí en ese momento, bueno, me empecé a hacer preguntas de bueno, esto ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué se pone esto aquí? ¿Por qué está así de esta manera? ¿Podría estar mejor? Obviamente las preguntas surgen más cuando ves cosas que no deberían ser o cosas que te impactan, que te chocan. Y claro, nuestro trabajo no se debería de ver. O sea, es un trabajo que se ve pero que es invisible. ¿Entiendes? Que sabes que está ahí, pero que no se tiene que percibir. La persona tiene que estar en un estado completamente natural. Claro, esa es nuestra magia, nuestro trabajo. Claro, yo no viví esa experiencia y hay muchísimas personas que no viven esa experiencia. Entonces, cuando yo me topo con esa imagen, digo, bueno, ¿aquí qué podría haber habido? ¿Aquí qué tal? Pues eso me empieza a surgir preguntas, empiezo a buscar, empiezo a informarme por mi cuenta. Sí, que en tu caso, permíteme, la indiscreción, ¿fue una mala experiencia? Sí. ¿O no como tú hubieras deseado? Claro, yo hubiera preferido a lo mejor tener una buena orientación en el instituto y que me hubieran dicho que esto existía y que por lo tanto... Bueno, pues por eso hacemos este programa. Claro, sí, o sea, por dar visibilidad.
por suerte ahora mismo vivimos en la era de la información. O sea, esto es algo positivo, como todo tiene su parte positiva, negativa, pero realmente es una cosa muy buena desde el punto de vista que ahora un chavalito pues de 17 o 18 años que a lo mejor se está replanteando qué estudiar y tal, y le gusta esto, pues se coge su móvil en un momento y busca, bichea un poco ahí por internet y pues bueno, da con nosotros o puede dar con que esto existe. Pero hay un... A ver, yo... es lo que tú dices, Ezequiel. Afortunadamente, todo este tema, o este asunto, como lo queréis llamar, o esta parte de la vida, que es la muerte, se está normalizando porque es parte de la vida. Voy un poco repetitivo con eso de decir que la muerte es parte de la vida. Y claro, ya por ejemplo, lo que decíamos en una parte de la conversación o entrevista, como lo quieras llamar, donde la gente ya sí empieza a hablar con sus mayores, pero bueno, no es con sus mayores. ¿En qué familia una madre o los padres, desde prácticamente cuando el niño tiene no sé qué edad, 2, 3, 4, 5 años, directamente ya empieza a pagar una pequeña cuota para la funeraria? A ver, eso se lleva de tapadillo, no se suele decir nada, pero ahí está. Pero siempre ha ahí estado. Está, eso es algo, a ver, muy tradicional. Tengo compañeros que se dedican a decir lo mismo. en ese tipo de seguros y tal, ¿no? Y bueno, pero ahí está. Es algo que roza la tradición. ¿Verdad? Sobre todo en personas más mayores. Es verdad que pero en la juventud ya no tiende a menos, ¿vale? Pero bueno, pues ahí en ese caso creo que es erróneo, porque luego el día del fallecimiento se pueden encontrar... Hay muchas opciones, ¿eh? O sea, bueno, yo ya desde mi desconocimiento, porque yo ahora que mismo luego vamos a desgranar lo que ofrecéis, ¿eh? Pero primero estamos haciendo una puesta a punto. Sí, no, me parece. Y además es esencial para conocer este mundo, hay que primero desgranarlo para que se conozca todo. Esto de la normalización ha sido siempre una montaña rusa. Ha habido momentos en el que ha estado más normalizado y ha habido momentos en los que está menos normalizado. En mi opinión, antiguamente se normalizaba más. Antiguamente el tema funerario, o sea, estoy hablando de hace 40, hace 50 años y demás, el funeral se hacía en tu domicilio, la propia familia ayudaba en la preparación, vestían al cuerpo, lo dejaban en su cama, había niños, había de todo. Los niños se apartaban. Se apartaban un poco, pero estaban ahí. Pero no se lo llevaban a Dinamarca, claro, que se quedaban aquí. O eran como, la muerte era como más real, se vivía como más en ese entorno más familiar. Y el dolor, pero había que hacerlo. Obviamente, pero estaba ahí en ese contexto. Ahora está como alejado. Vivimos en una sociedad que es realmente bastante consumista, en la que nos interesa pues estar felices siempre en todo momento, en gastar, en vivir, en tal cual, y claro, y la muerte, qué miedo, no me hables de la muerte, que eso es el fin, no quiero saber nada. Y eso es un error, porque hace que no aprendamos a gestionar. O sea, es bueno hablar de la muerte, es algo completamente natural de la vida, y hablar de ella te enseña a gestionar y para evitar lo que decías, un mal funeral, mal llevado, entiéndanme ustedes, y permítanme el término, puede ocasionar luego problemas de salud mental. Hablar de la muerte con naturalidad previene enfermedades mentales que pueden surgir en el futuro de un duelo complicado o patológico. Porque lo que entendemos erróneamente es que el duelo solo tiene que ver con la muerte. O sea, el duelo es muerte. Se muere alguien y pasas un duelo y ya está. No, desde que somos pequeños vivimos muchísimos duelos y al final el mecanismo de un duelo es el mismo para lo que sea. O sea, obviamente hay duelos que afectan más y duelos que afectan menos, pero un duelo es una pérdida, es la forma que tenemos de gestionar cualquier tipo de pérdida. Cuando entendamos eso y comprendamos que a lo largo de nuestra vida hemos vivido muchísimos duelos, a lo mejor no de muerte, pero sí de otros tipos de pérdidas, esos ejemplos que nos ha dejado la vida en cómo hemos gestionado eso, nos puede también servir en un futuro para cuando tengamos que gestionar una muerte. Claro. O sea, es que es un trabajo fascinante y súper importante. Bueno, más de lo que nos dice, como decíamos de broma, ¿a qué se dedicáis? ¿Toque? Esos son los que maquillan muertos. Claro. ¡Puf! A ver, claro. Hay muchísimo más pero ahí. Es lo que Cristina, que nos está viendo, es lo primero que yo, a ver, neófito total, claro, no pero ni idea, es normal. Pues también llegas a pensar, pero luego cuando entras en la página web, vuelvo a decirlo, tanatoformación.com, de verdad, si tenéis, entrar en la página porque es increíble, digo, increíble en el sentido de que no te puedes imaginar
cuántas cosas, funciones se hace cuando llega un funeral y sobre todo porque vosotros, por ejemplo, cuando alguien quiere ir a vuestra academia para formarse, que ahora tenemos todavía una segunda parte, otra media hora, luego entraremos ya con más detalle con todo lo que preparáis y formáis. Pero cuando alguien entra a vuestra academia o centro de formación, como quieras llamarlo, que por cierto está arreglado por la Junta de Andalucía, está homologado, así que este el tipo, SEP y demás, todo. que esto que sí que es una formación que está homologada y reconocida como tal, ¿no? En algún momento alguien que intenta porque un poquito fuerte hay que ser para esto. Sí, hay que tener herramientas de no todo gestión. el mundo. Claro, muy bien la palabra que acaba de decir, herramienta de gestión, eso hace falta. Que si no las tienes te las enseñamos. Pero no todo el mundo también. pero no todo el mundo vale para ser policía. Claro. No todo el mundo vale para ser bombero, Obvio. ni todo el mundo vale para cantidad. Sí, que no quiere decir que por eso seas un ser inferior, no, en absoluto. No, para nada. Pero hay que reconocer. Yo no valdría la hostelería, por ejemplo, siempre lo pongo como ejemplo. Tengo muchos alumnos que vienen de la hostelería. Aquí en la costa, ya sabes. Y ya ves, y más aquí en Málaga, en la costa y demás. Bueno, también hay abogados, ingenieros. Hay de todo, claro. Pero que sí, bueno, obvio, que eso es como generalizar con el campo económico. andaluz. Es como generalizar con eso. Aquí hay obviamente de todo. Andalucía es, vamos. Pero sí. Tiene de todo. Pero me refiero, cuando me vienen alumnos del ámbito de la hostelería que me dicen, oye, qué guay todo lo que sabes, que a ver, me costará trabajo tal, y digo, pues a mí me costaría más trabajo hacer lo que tú has estado haciendo. Y es que es cierto, cada uno tiene su profesión. Lo mínimo que tiene que hacer para estudiar esto es que te llame. Esto o te llama o no te llama. Esto es así, o sea, o te interesa este mundo o no. Sí, pero entonces, si te llama, esa pequeña semillita puede florecer. Y tiene todas las de florecer de forma correcta, con una buena formación y de conseguir poder aprender todas las técnicas que necesitas para hacer pues todo esto que estamos viendo aquí. Y que ahora vamos a comentar. Pero se ha dado el caso en alguien, Ezequiel, que lo intenta y le dice, mira, déjalo. Mira, yo voy a serte sincero, hiper mínimo, o sea, a lo mejor una persona que cuando a lo mejor pues ha estado pues trabajando ha dicho pues mira, pues no, me gustaba todo esto, pero ya está, esto no es lo mío. Pero es algo ínfimo, o sea, el 99% por decirte de personas que acuden aquí les gusta esto. Claro, es como, tengo amigos que son médicos y trabajan en urgencias, nada más que trabajan en urgencias. Y el estrés que tienen, te lo imaginas cuál es, ¿no? Eso es terrible. Bueno, terrible para nosotros, para ellos no, para ellos es ese estrés que ellos buscan y que quieren, ¿no? Es decir, que todo depende de la persona. Y por lo que decías, hay tanta variedad, tantas formas de ver la vida y tantas formas de gestionar la muerte, ¿verdad? Esto pasa como con la medicina, que bueno, que la tanatopraxia está dentro de la rama de la sanidad. No se nos olvide, o sea, somos como sanitarios, formamos parte de ese árbol inmenso de la sanidad. Esto te reconforta, o sea, el trabajo humanitario que supone esto te reconforta. Cuando tú haces un buen trabajo y ese familiar en una situación de trauma, de destrozo, se te acerca y te da las gracias por el trabajo que has hecho, o sea, una persona que está en el suelo, hundida, destrozada, tiene la fuerza suficiente para que cuando ha finalizado el proceso, el sepelio, el servicio, se llega a ti y te dice muchas gracias por el trabajo que habéis hecho, por el trabajo que has hecho, eso vale más que el sueldo que estás ganando en ese mes. Entonces, es un trabajo complicado, difícil. Hombre, puede llegar a serlo, pero te juro y te prometo que reconforta tanto es un momento tan importante para y la ocurre, familia. Ocurre, sí, te creo. Ocurre. Y es increíble eso. Y sí, sobre todo porque, aparte de la preparación del cuerpo, como desea la familia, del cadáver se puede decir, ¿no? O del difunto, venga, que es menos grueso. Sí. Son muchos detalles que pasan inadvertidos, pero eso es lo que hace que esté bien, porque al pasar inadvertidos no lo notas. Y son 24 horas que estás acompañando a tu familia, a tu ser querido que se ha ido, y todo fluye. Exacto. Y eso es lo importante.
Ezequiel, nos vamos a publicidad y seguimos un poco hablando, ¿no te importa? Perfecto, a mí que me va a importar, tú mandas. Muy bien, pues venga, publicidad y volvemos. Volvemos de la publicidad, continuamos, ya saben ustedes aquí en 101 Televisión Costa del Sol, este formato, El Escaparate. Y hoy estamos con Ezequiel Hinojosa. Perdón. Ezequiel. Hinojo. Ah, Hinojo. Sí, pues mira, te he apuntado Hinojosa. Hinojo. Bueno, pues mira, no pasa más nada fácil. tampoco. Perdona, no, hombre, no. Yo me llamo Conejo y no me gustaría que me dijeran liebre, ¿sabes? Viene, claro. Sí. Hinojo, pues te pido disculpas. No pasa nada. Es tanato Practor. Tanatopractor. Y docente de formación de Thanatos Formación, que es un centro de formación, ya lo he dicho 3 veces, un centro especializado en la formación del sector funerario con más de 15 años. Y bueno, pues abre muchas posibilidades, salidas laborales de un mundo totalmente desconocido, pero es que es muy importante, y lo vuelvo a decir una vez más, la muerte es parte de la vida. Hemos hablado, Ezequiel, bueno, pues un poco de todo. Yo tengo aquí cantidad de preguntas preparadas, porque como es un tema que, como usted comprenderá, no domino, ¿verdad? Tuteame. como comprenderás que no domino, pues la verdad es que, bueno, es lo que intento es, sobre todo, que demos visibilidad, ¿no? Una primera parte del programa donde hemos intentado, bueno, normalizar. Es decir, tú has explicado, ¿no? Muy bien, bueno, pues la gestión de un buen... La buena gestión de un funeral es muy importante, ¿no? Porque es el último adiós, como tú decías, es una despedida. Y también me ha gustado mucho la parte en la que has dicho, bueno, que esto está cambiando, que se tiene que normalizar, que la gente tiene que hablar más qué es lo que quiere con sus familiares. Sí. Y no por eso quiere decir que vaya a fallecer el momento, ¿no? No. Y algo que sí trae, que fíjate, pese a los muchos cambios que ha habido, sí es normal que en una familia, una unidad familiar, cuando el niño, el joven tiene una cierta edad, ya directamente la familia paga su pequeña cuota para que tenga un seguro para cubrir los gastos de funeraria, ¿no? Eso es muy, muy importante. Y quiere decir que algo está cambiando. También me decías tú a mí, y que me parece muy bien, a la hora de normalizar todo esto, pese a avanzar, en muchos aspectos de la sociedad como estamos después de muchos años, hay algo que reclamáis desde este sector, que es actualizar la ley que hay en torno a este tema, ¿no? Se debería. Que me lo decías al principio. Ya no es cuestión de que sea una reclamación o que es tal, es que... para acomodarse a los tiempos que vivimos. Claro, es que la sociedad cambia, o sea, es obvio, no es lo mismo la sociedad de los años 70 que la sociedad que tenemos ahora, en los años 20 de los 2000. Una cuestión, porque, a ver, en los años 70... A ver, familias católicas eran católicas toda la vida porque sí, eso claro. se varía. Pero quiere decir que ya, por ejemplo, la cremación... Por ejemplo, la cremación. Eso antes, si es muy católico... Pero si son familias católicas, eso normalmente no se suele hacer, ¿no? Bueno, depende, ya está más pero aceptado. Pero normalmente no. Las religiones en general son reticentes, y eso que el cristianismo en su origen tenía la cremación. Porque era la forma en la que, bueno, estoy ya hablando de religión, ¿vale? Sacando un poco mi vena de historiador. La nuestra sería la judeocristiana. Claro, el origen era la cremación porque de esa forma el alma trascendía más fácilmente a los cielos. Luego ya, con el tema de la resurrección, pues mejor no quemar los cuerpos por si el día de mañana resucitan, que el cuerpo pueda resucitar. No destruir ese cuerpo. Todo eso también lo explicas en las clases, ¿no? Bueno, meto un poquito de historia, pero es por eso, como vengo por la vía de la... Sí, pero sobre todo para que... En religiones no me gusta meterme. No, pero sí explicarlo para que... Sí. A ver, porque me imagino es que alguien que trabaja en una funeraria tiene que tener la información suficiente para saber si va a un, a un funeral judío, si va a un es que además árabe, cristiano. Vivimos en un mundo tremendamente globalizado, o sea, esa es otra diferencia con respecto a los años 70, ¿vale? O sea, ahora mismo todo el mundo puede estar en todos lados, o sea, una persona puede morir aquí, allá, ser de aquí, no ser, aquí ahora mismo hay muchas religiones, hay muchísimas personas, muchas etnias, muchas personas de muchos países, etcétera, cada uno con sus culturas, con sus tradiciones y tal, y obviamente nosotros siempre debemos, en la medida de lo posible, siempre dentro de un marco legal, obviamente,
adecuarnos a esa cultura, a esas tradiciones de esas personas, ¿vale? Con respecto a lo de la cremación, quería puntualizar, en esos años 70, yo siempre pongo ese ejemplo porque es el más característico y hago a mis alumnos investigar al respecto siempre. En los años 70 estamos hablando de que la cremación suponía en torno al 1% o menos del 1% de la población. Ahora estamos hablando de más del 50%. Sí, la mitad. En muchos casos, o sea, ha habido un aumento. Obviamente, la ley en su momento en los 70 no estuvo reglando con respecto a la cremación o regló de forma muy escasa. O sea, necesitamos ahora adecuarnos a ese cambio social, adecuarnos también a ese mundo tan globalizado, tan diverso en el que vivimos, en un país tan diverso en el que vivimos, y adecuarnos a todo eso de una forma legal para también tener pues esas garantías de actuación dentro de la profesión. Sí, bien apuntado. Oye, Ezequiel, vamos a ver. Tanatos Formación nace con la misión de que la tanodopraxia se desarrolle como una profesión responsable y de alta calidad para que nuestros alumnos, vuestros alumnos, obtengan la mejor preparación teórico-práctica que les permita una rápida inserción laboral en el sector. Vuestro compromiso es formar profesionales del sector funerario, que lo hemos dicho anteriormente. A ver, yo tengo aquí muchas preguntas de términos que hacéis, pero a mí me gustaría, sobre todo para los que nos están viendo, claro, fundamentalmente somos una televisión para los que nos están viendo, pero sobre todo, oye, pues si eres joven y a lo mejor este tema te llama la atención y desconocías que existiera, y de hecho existe, pues va, a ver, cuando yo voy a vuestro centro de formación, ¿qué me ofrecéis? Sí, lo que he leído, bien, pero luego, ¿hay especialidades o una vez que te formas como...? A ver, cuéntame. La formación es integral, o sea, nosotros te preparamos para absolutamente todas las técnicas que son posibles a realizar pues por un funerario o por un tanatopractor. Incluso luego tenemos también cursos, talleres adicionales y demás, ¿vale? Como por ejemplo los talleres de suturas, de los que yo soy profe, por ejemplo, aquí en Andalucía. Pero el tiempo de las suturas, ¿por qué hay que hacer eso? A ver, explícame un poco. Las suturas es una técnica que es tremendamente importante, ¿no? Dentro de todo el elenco de técnicas que podemos realizar sobre un difunto. La boca, por ejemplo, se sutura. ¿Vale? Se sutura de una forma prácticamente invisible porque el hilo no se ve, va por dentro, ¿vale? Con una aguja, con hilo y demás. Y eso lo hacemos porque esta técnica es la que ofrece mayor naturalidad al cerrado de boca. O sea, uno de los fenómenos cadavéricos que ocurren en un cadáver es el rigor mortis, ¿vale? Entre otros tantos que ocurren. Y y otros van a provocar que el cadáver, el difunto, vaya cambiando, ¿vale? Entre ellos, pues que la boca se torne abierta, dando una imagen pues desagradable, una imagen traumática para ese familiar. Es vital poder cerrar o dejar cerrada esa boca, ¿vale? Entre otras técnicas, insisto, esto es mucho más amplio, para darle esa naturalidad. No es lo mismo la imagen de un difunto, pues con la cara desencajada, sí, porque la cara... con la boca tiende a bajar el claro, pues con la boca cerrada, pues mostrando, insisto, esa naturalidad, esa imagen de como que la persona está descansando, está relajada, está tranquila. Entonces, vital. Hay muchas formas de cerrar la boca, pero dentro de todas las técnicas que podemos aplicar, la sutura de boca es la técnica más completa. Y luego también, pues bueno, tenemos que tener en cuenta que no todos los fallecidos que nos lleguen van a ser por muerte natural, también puede ser por muerte violenta, la muerte judicial, ¿vale? Y en este caso, pues bueno, pueden tener heridas, pueden tener tal, que obviamente hay que repararlo. Sí, restaurarlo o reconstruirlo dependiendo de... En apariencia, claro. Claro, y es vital porque si no, si yo tengo una herida aquí abierta, esa herida puede arrojar fluidos, puede ser un foco de infección para la familia, puede suponer muchísimos elementos y imagen también desagradable, etcétera, etcétera, que obviamente tenemos que trabajar para ocultar eso, hacer como que no existe. Técnicas de sutura infinitas, desde suturas seguras que solo van encaminadas a cerrar eso para evitar esa salida de fluido, etcétera, junto con otras cosas más que hacemos, y suturas estéticas que haríamos más en rostro, en manos y demás, que son encaminadas pues a esa recuperación estética, a esa recuperación de la naturalidad del rostro, lo que es el rostro previo a la muerte, sin esa máscara de la muerte. Wow. Bueno, y esto es una cosa,
técnicas de sutura. Bueno. Sí, pero vamos a ver. Me tengo que abstraer mucho, cuidado, porque, bueno, temas personales, ¿no? Hay que abstraerse mucho. Pero bueno, es parte de mi trabajo, ¿no? Por ejemplo, un fallecimiento, ¿vale? ¿Qué es lo primero que hacéis? Digo porque, y esto lo primero que hacéis es lo primero, a ver, es lo que luego vas a enseñar, ¿no? Bueno, con respecto al cadáver te refieres. Sí, lo claro. que hacemos con respecto al cadáver, bueno, el cadáver hay que recogerlo obviamente y tenemos que llevarlo al tanatorio, ¿no? A nuestra sala de tanatopraxia, que es donde debemos hacer una preparación de ese cuerpo para que ese cuerpo luego posteriormente se pueda velar, ¿vale? O sea, pueda formar parte de esa despedida, ¿no? de la familia. Aquí ya no te estoy metiendo pues todo el papeleo adicional, toda la tramitación que burocrática. También formáis para todo ese tema, ¿no? Exactamente, también hablamos de todo ese es decir, el joven que sale formado de tu academia, bueno, de tu academia donde tú trabajas, claro está, acaba como tú, ¿no? Siendo un tanatopractor. Claro, un tanatopractor, sí. Sí, eso es sí que todo el personal que trabaja en una funeraria recibe ese título, ese nombre. Sí. Y tiene que saber hacer casi de todo. Todo el que se dedica a la tanatopraxia. Es decir, desde coger un coche fúnebre. Claro. Hasta... Venga, seguimos. Coges el coche fúnebre, recoges a ese difunto, bueno, preparas la documentación. Luego el trato que le dispensas, que es muy importante, ¿eh? El trato a la familia. A la familia, bueno, eso es fundamental, ¿vale? O sea, ese trato todo a la eso familia forma parte también de la formación que dais. Habilidades sociales. Habilidades sociales, bueno, eso hace falta cualquier parte de la vida, ¿no? Eso sirve, para mí es el módulo más importante, habilidades sociales. El trato, el tacto. Exactamente, en la que aprendemos a tratar con la familia, aprendemos a tratar con nuestros compañeros de trabajo y aprendemos a tratar con nosotros mismos también, porque hay que gestionar también mucho. O sea, los conflictos no se tienen con una persona enfrente tuya, el conflicto también lo tienes con personas, o sea, contigo mismo, o sea, con tu propio interior, ¿vale? Entonces, imagínate en una profesión en la que, bueno, de riesgo, entre comillas, ¿no? Al menos de riesgo psicológico, ¿no? Digamos así, porque estás trabajando con difuntos que te pueden recordar que pueden estar en situaciones muy traumáticas, con familia que están en situaciones muy malas. Bueno, aprender a gestionar eso desde dentro es vital e importante, ¿no? Y en esas habilidades sociales enseñamos desde a comunicar, a gestionar un conflicto, a saber trabajar en equipo, a saber iniciar pues ese proceso de duelo para la familia, siempre pues bueno, sin intrusismo laboral a la psicología, obviamente, ¿vale? Sí, vosotros un poco como que preparáis al psicólogo, ¿no? Le ayudáis, le hacéis un trabajo... Preparamos al menos lo intentáis. A la familia para que, bueno, dé ese primer paso correcto. O sea, la superación de nuestros problemas que tenemos, insisto, sin intención de intrometerme en profesiones que no me corresponden, en la solución de un problema siempre se tiene en dos vías, o se soluciona o no se soluciona, ¿vale? Entonces, para solucionarlo uno tiene que poner de su propia parte y tener herramientas de gestión para saber gestionar todo eso, ¿vale? Entonces, no solo es el trato, insisto, con la familia, con los compañeros y con nosotros mismos, que es para mí lo más importante, porque eso es lo que te mantiene en pie, ¿no? Como el faro, yo siempre pongo ese ejemplo, como el faro que está iluminando pues a una persona que a las 3 de la noche pues ha naufragado ahí en medio del estrecho y no sabe hacia dónde nadar, si nada hacia allí, hacia allá, hacia adelante, hacia donde sea. Anda como perdida. Claro, si ve un faro sabe que tiene que nadar a la costa y se salva. Si nada para allá, a lo mejor no hay costa, hay agua y muere. Una referencia. Eso es un familiar. Entonces, fuera parte de eso, nuestro trabajo también va en torno al difunto, a ese papeleo, a esa serie documental, desde saber identificar un certificado médico de defunción, que es, digamos, el primer documento básico para poder iniciar ese trámite, hasta el permiso de Es decir, que también formáis en el trabajo administrativo, totalmente, claro, así todo. Claro, sí. Obviamente no en los procederes propios de cada tanatorio, porque al final cada empresa pues tiene sus formas de proceder, pero sí en un ámbito más, digamos, genérico y legal de la documentación que sí o sí van a necesitar. Es decir, que cuando tú entras a trabajar en una funeraria, seguramente te manden, oye, ¿tú qué es lo que mejor sabes hacer? Esto, te vas a dedicar a esto. No, normalmente el que entra a trabajar en una funeraria hace de todo, ¿vale? Y eso muchas veces se puede ver como algo negativo, pero yo lo veo como algo tremendamente positivo.
porque te hace diversificarte, o sea, no es lo mismo estar rutinariamente, o sea, todos los días metido en una sala de tanatopraxia con un difunto, siempre haciendo lo mismo. Que hacer un poco de todo. Que hacer un poco de todo y hoy, pues mira, descanso de difuntos pero estoy recogiendo, o descanso de difuntos porque estoy trabajando con la familia, o descanso de familia porque estoy haciendo esto, o a veces me toca hacer un servicio completo, o a veces parte de... ¿Vale? O sea, ¿Qué es un servicio completo? Bueno, servicio completo me refiero desde el inicio, desde que recogemos al difunto hasta que le damos destino final a ese cuerpo, que ya sea o inhumación en un cementerio o cremación, que esos son los dos destinos finales posibles. A no ser que, bueno, que el cuerpo sea donado a la ciencia, pero eso no es un destino final. Ese cuerpo donado a la ciencia, tarde o temprano, tiene que tener un destino final, que es o la inhumación o la cremación igualmente. Oye, alguna persona, porque me decías que tenías de 18 a 60 años formando. Aproximadamente. Sí, yo no sé las edades concretas de cada uno. El de 60 años yo creo que es para hacer topar y en 6 años, ¿no? Porque creo que esto de la jubilación se ha prolongado un poco. Sí. Pero bueno, a ver, cualquier joven que nos esté viendo, ¿vale? Y quiera llegar a vosotros para que me quiero apuntar, que quiero recibir, ¿qué tengo que hacer? Mira, si hay una persona, joven o no, que tiene ese lo quería dejar para el final, pero venga. Ese poquito de querer iniciar, pues nada, solo tiene que buscarnos en cualquier red social, porque estamos en todas las redes sociales posibles, ¿vale? En la página web tanatosformación.com, etcétera. Ahí tiene números de contacto y demás, y llama. Viene a nuestras instalaciones, tiene incluso la opción de una clase gratuita, o sea que puede venir a una clase. Para probar cómo es, ¿no? Claro, puede venir a una clase para que vea la dinámica de clase, lo que hacemos, etcétera, y nada, y tener las ganas. Es que no. ¿Y en Málaga dónde estáis? ¿En qué dirección? Estamos en calle Néstor Almendros. 35, pero en cualquier caso, una vez que entra en la web. Sí, ahí te salen las localizaciones de todas las sedes posibles y la opción online también para el que no esté en Málaga. Yo siempre voy a recomendar la presencialidad porque como docente siempre me es más sencillo estar en clase que hacerlo enseñar online, teniendo al alumno delante, ¿vale? Pero es verdad que hay personas que a lo mejor pues no están aquí o en Málaga o en Sevilla o en Madrid o tal, una persona que esté pues yo qué sé en las Islas Canarias y que quiera estudiar y no puede venir a la península, pues yo qué sé, tiene esa opción también online que bueno, que la que va a aprender pues perfectamente igual que como si estuviera en una presencialidad. Y luego lo bueno que todo esto, que al estar un año estudiando, esa parte teórica, digamos, luego tienes tus prácticas en un tanatorio, pues trabajando como una persona, como un trabajador cualquiera de los que está allí, ¿vale? Y eso es un currículum en vivo y en directo maravilloso. O sea, no es lo mismo que tú entregues un currículum y que la persona pues lea el currículum y decida llamarte o no, que tengas tú ahí la oportunidad de estar prácticamente un mes trabajando y demostrando las cosas que has aprendido, lo que sabes hacer y demás. Eso abre muchísimo las puertas a una contratación y a un empleo y a posibilidad de trabajar. ¿El periodo de formación cuánto tiempo es? El periodo de formación es un año, más o menos, aproximadamente. Tenemos 5 módulos, ¿vale? En los que tenemos, pues bueno, una parte, digamos, de microbiología para entender un poco el cuerpo desde ese inicio, aparte de que las bacterias forman un papel pues fundamental en todo el proceso de esa destrucción del cuerpo. Anatomía del cuerpo, tremendamente fundamental esa anatomía del cuerpo, o sea, tremendamente importante. Porque estamos trabajando con un cuerpo humano, entonces si yo, por ejemplo, voy a realizar un embalsamamiento, yo tengo que saber qué es una arteria y qué es una vena, o dónde se encuentra esa arteria o esa vena, ¿vale? Eso es fundamental. Pareces como si fueras un cirujano en este momento, ¿eh? Totalmente, pero es que la tanatopraxia es más que coger una brochita y echar 4 bases o polvitos de maquillaje en una cara. Que es lo que piensa la gran mayoría, que es lo ¿no? que piensa la inmensa mayoría. O sea, esa anatomía, insisto, ese embalsamamiento, también enseñamos en ese proceso de embalsamamiento, súper fundamental, es una técnica que es increíble, ¿vale? Porque estás desinfectando y tratando el cuerpo desde dentro, o sea, cumples con 3 finalidades, ¿vale? Que son la finalidad de la preservación, el cuerpo se preserva en ese tiempo en el que va a estar expuesto a la familia, lo desinfecta completamente y lo deja
digamos, totalmente asequible para que esa familia pueda acercarse, despedirse correctamente sin necesidad de refrigeración en ningún túmulo. Y luego, pues también, digamos, consigue una presentación estética bastante buena, ¿vale? Con ese drenado de la sangre, con ese inyectado de productos con base en formaldehído, con otros químicos y demás, que lo que hacemos pues es esa conservación del cuerpo. Luego también otros módulos de restauración, reconstrucción también cadavérica, es el que ahora mismo estoy impartiendo en Málaga. ¿Vale? Saludo a mis alumnos, ya que estoy hablando de ello, aprovecho, que les prometí que les saludaría. Muy bien. También extracciones de marcapasos, de prótesis, enucleación. Fíjate, la enucleación es una cosa de la que no se habla mucho, pero nosotros podemos ser partícipes en las donaciones de córneas con esas enucleaciones, o sea, podemos enuclear, aprendemos a nuclear el globo ocular, a extraer el globo ocular, para que ya luego en un laboratorio, en un banco de órganos, puedan extraer de ese globo ocular la córnea para problemas que tienen patologías, personas que tienen patologías relacionadas con la Sí, claro, vista. todo eso estamos hablando que ya previo hay un permiso de la familia y Claro, siempre. Sí, para todo lo que yo estoy diciendo, siempre la familia se cuenta con el visto bueno de la familia. que decidir, el declarante, que es el representante de la familia, el que firma todos los papeles, para que me entendáis. Todo tiene que ser bajo su autorización, obviamente. Pues todo esto es lo que se puede llegar a hacer con un cadáver, para que, insisto, ese cadáver pues sea presentable, se pueda exponer y la familia, por lo tanto, pues pueda tener una despedida digna de ese cadáver, de ese difunto, pueda despedirse y ese difunto pues llegue a su último acto social de la vida, donde no puede defenderse, donde no puede hacer nada, donde no se puede poner guapo, no se puede maquear, ¿vale? Como diríamos aquí, pues nosotros en su representación conseguimos que esa persona en ese último acto social vaya perfecto. Una de nuestras dinámicas de clase, porque veo que sí, estamos muchas pasando fotos, sí. y guay, una de nuestras dinámicas es esa del enferetramiento. ¿El qué? Del enferetramiento, o sea... Explíqueme, por favor. Pues enseñamos a los alumnos una experiencia prácticamente inmersiva, en el sentido de qué tendrían que hacer con respecto al trato con ese difunto, todos los pasos de principio a fin en ese acondicionamiento cadavérico, ¿vale? Entonces, digamos que dedicamos un día, bueno, o el tiempo que sea necesario, a enseñar a ese alumno, insisto, a cómo hacer ese acondicionamiento de principio a fin. Obviamente no disponemos de cadáveres reales, porque somos una academia, y para eso están ya las prácticas, en las que sí van a trabajar con cadáveres reales, en tanatorios reales. Y Ezequiel, en las primeras prácticas, ¿dónde va el que una vez que ha pasado el año ya empieza a hacer todo lo que tú me dices, que requiera, que necesite con un difunto, con un cadáver? ¿Le acompañáis vosotros o ya él va solito? Nosotros le acompañamos el primer día para presentarlo, luego va solo. O sea, y te digo una cosa, mayoritariamente nuestros alumnos, al primer día, o sea, al segundo día que ya los ven trabajando, los dejan trabajar solos. Porque parece ser que uno dice, o sea, uno puede decir, bueno, pero ¿cómo con un libro yo voy a ser capaz de aprender algo tal? Primero, que intentamos que las clases sean lo más prácticas posible, con esas dinámicas, los talleres de sutura, cursos de embalsamamiento que también tenemos y demás. O sea, ya no solo el tema es de que lo hacemos todo lo más real posible, sino que es que cuando el alumno llega a esas prácticas reales, en tanatorios reales, con casos reales, ¿vale? O sea, el alumno sabe perfectamente lo que tiene que hacer, y al segundo día prácticamente, la inmensa mayoría de nuestros alumnos, el segundo día de prácticas, ya están prácticamente solos, haciendo todo solos. Me imagino que las funerarias se ponen en contacto con vosotros, ¿no? Con los centros, ¿no? Sí, puede ser recíproco, pero... Sí, pero sí. Puede... ¿Y entonces hacéis algún seguimiento, quizás? Claro, sí, seguimiento tiene que haber siempre. Va a haber un certificado de prácticas en la que, bueno, una vez que se inicie... Sí, que no es que tampoco lo soltamos ahí en la puerta y ala, apáñatelas. No es solamente eso. O sea, nosotros acompañamos para la presentación. Se puede dar el caso, a lo mejor, de alguien que ya está ejerciendo y surja alguna duda. Hombre, lo que pasa es que siempre en esa empresa va a haber personal de más experiencia
que también le va a poder ayudar, ¿no? Muchísimo, o sea, la experiencia también es un grado, obviamente, o sea, no todo es formación. La formación es imprescindible para saber cómo andar, y la experiencia pues es imprescindible para dar esos pasos. Entonces, aquí todo es un círculo, ¿vale? La experiencia y la formación, pero que sí, que hacemos seguimiento en las prácticas y luego que existe feedback entre el tanatorio y nosotros. Ezequiel, ¿me vas a permitir que incida? Ya me dijiste que no, que el perfil... Pero yo entiendo que para trabajar en esto, y cuando digo esto no lo digo de una manera... Esto algo muy serio y muy necesario, y ya hemos dicho que la muerte es parte de la vida, eso ya ha quedado claro, ¿vale? Pero yo, desde mi atalaya, ¿vale? Sí. Como yo lo veo, como yo lo percibo, yo llevo toda mi vida trabajando de comunicador, he hecho pocas cosas más. Yo creo que se requiere ser de una pasta un poco especial. Sí, o sea... bueno, pasta especial sí, tener herramientas de gestión internas que sepas tratar esas circunstancias difíciles. Obviamente no todo el mundo ve un cadáver y le entra curiosidad de qué puedo hacer, qué no puedo hacer, cómo puedo trabajar lo mejor posible para conseguir una presentación en condiciones de ese cadáver. No todo el mundo va a sentir ese Pero esto tiene una parte positiva, que es que el que está con vosotros tiene muy claro qué es lo que quiere. Claro, es que esto no es como el que tiene, me quiero formar, venga, vale, pues esta primera me meto y me formo. No es tan sencillo, yo creo, o al menos por lo que llevo viendo con mis alumnos, el que viene aquí tiene un mínimo de interés. Mira, yo lo primero que hago en mis clases, cuando entra un alumno nuevo, ese alumno pues me pondrá fino luego, pero lo primero que hago es... Así, con todo el mundo desconociéndole y tal, lo saco a la pizarra y preséntate. O sea, porque lo primero es que tiene que perder la vergüenza. Claro, aquello que hablamos de la habilidad social. Claro, ¿no? habilidades sociales. Relacionarte, el presentarte, hablar de cara al público. Te estoy metiendo ahí del tirón. Claro, hay algunos que, bueno, llegan con la vergüenza y dicen, así de buenas a primeras. Pero bueno, al final luego me lo agradecen porque luego van cogiendo la soltura necesaria para este trabajo. Pero ya no solamente para el trabajo, para cualquier aspecto de la vida. Y para cualquier aspecto de la vida, claro. Obvio. Entonces, ahí yo siempre les hago una pregunta. Digo, ¿por qué estás aquí? O sea, ¿qué es lo que te ha atraído? ¿Qué es lo que te gusta? Y la mayoría pues coinciden que esto es algo que les ha llamado la atención siempre, que siempre han tenido interés, hombre, no estamos hablando de un interés macabro, ni gore, ni en ese sentido, ¿vale? Sino que esta profesión en sí, lo que se hace, ha llamado la atención y que están aquí por eso. Y porque obviamente quieren formarse y quieren dedicarse a eso. O sea, la mayoría de personas que se acercan aquí, el 90%, son personas que este mundo les gusta ya de base. O sea, por eso te digo que si sientes lo más mínimo dentro de ti, ese mínimo empuje, aunque sea pequeñito, si lo sientes es por algo. Es porque tienes que estar aquí. Que luego cuando acabe el trabajo, pues no le va a costar trabajo abstraerse, ¿no? Claro. Ver, tú sabes que, yo tengo amigos, y me imagino que tú también, que trabajan de psicólogos en determinados sitios complicados, y les cuesta trabajo el separar su vida del tema profesional y a veces, incluso se tienen que tratar, ¿eh? Sí. Eso ocurre en casi todas en muchas profesiones, en muchas ¿no? profesiones. Entonces, en este tema donde estamos hablando que se trabaja, pues, ya hemos dicho, la muerte, parte de la vida. Pues bueno, ¿no? Por eso yo decía que tenían una pasta especial, ¿no? Que también hay que tener esa herramienta que tú dices para saber cómo, porque eso también lo practicáis, lo entrenáis en clase. Una vez que acabas el trabajo, olvídate de este tema y haz tu vida normal. Obvio. Sí. En habilidades sociales es lo primero que enseño. Pero te quiero decir, y a lo largo del curso, vaya. Yo veo un sepelio, aunque no sea de un familiar, y ya me pongo triste. Claro. Cuidado. Es fundamental, o sea, para cualquier trabajo, pero bueno, para este trabajo con más INRI, es súper fundamental que tú entres a tu trabajo y dejes tu mochila personal en la puerta de ese lugar, y cuando salgas recojas esa mochila y dejes la otra en el trabajo. Pero eso de boquita es muy fácil. Sí, pero hay que aprender a gestionar, a tener herramientas y demás de gestión que ya nosotros te las damos ahí
en Thanatos, y además porque yo estoy todo el año, todo el curso dando tralla con ese aspecto. Le digo, de verdad, lo que tenéis que hacer, yo sé que es difícil, meditar mucho, respirar hondo. Si tenéis que ir al psicólogo, o sea, ir al psicólogo no es nada malo, desde aquí lo reivindico. Ese es otro tema tabú, parece que el que va al psicólogo es que está loco. No, eso ya ha cambiado. Y eso ya gracias a Dios ha cambiado. Ya ha cambiado, gracias a Dios ha cambiado. Eso ya es como el que va al dentista, por eso eso ya te digo, cambia. o sea, eso es algo fundamental, o sea, muy bien. Ayúdate, o sea, bueno. Pero trabaja eso, trabaja el separar tu vida personal de tu vida laboral, porque si te llevas lo laboral a lo personal, no desconectas y los perjudicados van a ser las personas de tu entorno y tampoco se merecen eso. Ezequiel, hemos llegado al final. Bueno, una pena, pero bueno. Cuando queráis. Llevamos una hora, llevamos una hora hablando. Y parece mentira, sí. Sí, pero bueno. Pero cuando gusta de lo que se está hablando, el tiempo transcurre. ¿Tú cuánto tiempo llevas dedicándote a esto muy ya? Fluido, ya unos pocos de años. ¿Cuántos? Sí. Unos pocos. Bueno, a ver. Unos pocos de años. No llevo la cuenta. No llevo tanto. O sea, soy bastante joven, o sea. No llevo tanto, es una profesión que yo descubrí. No voy a insistir. No, es una profesión, sí te puedo decir que es una profesión que yo descubrí tardía, digamos, eso sí, porque yo estudié historia en Sevilla, tal, o sea, yo iba por otra rama completamente diferente, la rama de las humanidades, de tal, que me gustan mucho, me siguen gustando mucho, pero a tanatopraxia vino tardía y bienvenida. Voy a apuntarte una cosa, sí, porque es que me decías, una desgracia te llevó a esta profesión. Una desgracia, sí, la muerte de mi abuelo me llevó a esto, pero fíjate que nunca viene nada malo sin algo bueno. Y fíjate, aunque fue obviamente una desgracia, me trajo a este mundo y eso es una de las cosas más bonitas que me ha podido pasar. Muy bien, pues Ezequiel, muchísimas gracias. Gracias. Ya saben ustedes, thanatosformacion.com, están en la página web. Y es increíble la cantidad de cosas que yo, y me imagino que muchos de ustedes, hemos aprendido, ¿no? Ya les digo, la muerte es parte de la vida. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, de verdad, por darnos voz y eliminar un poco esa parte tabú. Ese tabú, entre comillas. Horrendo que hay que Muy bien, eliminarlo. Ezequiel, muchísimas gracias. Gracias. A ustedes también, muchísimas gracias y algo muy importante, les digo siempre, sean felices.